Muy buenas tardes. La Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán les brinda la más cordial de las bienvenidas a esta su Biblioteca Mexicana en ocasión del ciclo de conferencias La música y la medicina que organizan en forma conjunta la Fundación Miguel Alemán y el Colegio Nacional. Antes solicitamos al doctor Alejandro Carrillo Castro hacer uso de la palabra, quien les tiene un mensaje. Primero que nada, para darles las gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos una vez más a esta segunda conferencia del ciclo La música y la medicina, que conjuntamente la Fundación Miguel Alemán y el Colegio Nacional hemos organizado gracias a la gentileza y la buena voluntad y disposición del presidente del Programa de Investigación en Salud de la Fundación, el doctor Adolfo Martínez Palomo, quien aceptó la invitación que le formulamos a principio del año para que nos hiciera el enorme privilegio de impartir esta serie de 10 conferencias. El día de hoy nos acompaña también el doctor Bruno Estañol como comentarista. Hará después el coordinador de este ciclo las presentaciones del caso. Yo solamente quiero darle la bienvenida también al doctor Bruno Estañol, quien nos va a hacer favor también de presentar su libro, su más reciente libro, La mente del escritor, ensayo sobre la creatividad científica y artística, que tiene mucho que ver con lo que vamos a escuchar esta tarde. Buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos. Muchas gracias por darnos el placer de contar con ustedes para seguir charlando sobre esta serie de pláticas sobre la música y la medicina. Gracias también, obviamente, a la Fundación Alemán por ofrecernos este magnífico espacio para esta serie de pláticas. Y de una vez me permito un comercial. La próxima creo que será particularmente interesante porque con mucho es la vida que más ha interesado por sus aspectos médicos, que es la historia clínica de Mozart. Y con un poco de suerte les tendremos además una sorpresa. Así es que serán muy bienvenidos dentro de 15 días. El bicentenario de la muerte de Franz Joseph Haydn, que se conmemoró hace poco tiempo, en el año 2009, fue ocasión propicia para revalorar la obra de uno de los grandes maestros de la música clásica y, de paso, resaltar aspectos pocos conocidos de una vida que, según la falsa e incompleta historia tradicional, estuvo plena de bienestar, afecto y reconocimiento. En esta imagen que tenemos de Haydn es el Haydn de todos los días, el Haydn del que siempre hemos oído hablar, de un Haydn que tuvo poder, riqueza, genio, una vida plena. Quedan con ello en el olvido la difícil infancia y la sufrida adolescencia, el enorme esfuerzo requerido para lograr consagrarse como compositor, a pesar de una educación notoriamente defectuosa, las décadas de aislamiento en el palacio de su patrono y finalmente los largos, muy largos, difíciles, muy difíciles años de su vejez, marcados por el dolor de perder consciente e irremediablemente sus capacidades mentales por la desintegración progresiva de su personalidad. Haydn llegó en vida a ser el compositor más reconocido en Europa. Pero a su muerte la fama de Mozart primero y de Beethoven después hicieron olvidar a las siguientes generaciones su obra de gigante de la música, por sus cuartetos de cuerdas, sus sinfonías y sus oratorios. Aún hoy, en la era del Internet, Haydn llega con gran dificultad a la cuarta parte de las entradas, entre comillas, de los dos contemporáneos mencionados. El día de hoy, si ustedes buscan en Google, Mozart tuvo 57 millones y medio de entradas, Beethoven 33.7 y el pobre Haydn le quedaron solamente 11.2 millones de entradas, lo cual no está mal, pero obviamente quedó en tercer lugar. A Haydn le pasó un poco lo que le pasó a Bach, y platicábamos la sesión pasada, que tan pronto murió fue olvidado.
Recordamos que Bach tuvo que ser redescubierto por Mendelssohn, y un poco lo mismo pasó con Haydn, que tuvo que esperar a que Brahms se diera cuenta de la enorme valía del trabajo musical de Haydn para que volviera a estar de moda. Franz Joseph nació el 31 de marzo de 1732 en una modesta casa del pueblo austriaco de Rorau, situado a 40 kilómetros al este de Viena. Aquí vemos las ciudades donde vivió y donde realizó la mayor parte de su obra Haydn. En la actualidad parte es Alemania, parte es Austria y parte es Hungría, como veremos más adelante. Haydn fue hijo de Matthias Haydn, un respetado reparador de carretas, y de una madre diligente, Anna Maria Köhler, antigua cocinera del conde Karl Anton Harrach, dedicada después a dar a luz a 12 hijos, de los cuales sobrevivieron 6. Nuestro compositor, el segundo hijo, recibió el sobrenombre de Sepperl. Con frecuencia los padres cantaban canciones populares por la noche, mientras el pequeño Sepperl llevaba el compás con un palo a modo de arco de violín. Muchas gracias, doctor Alejandro Carrillo Castro. Agradezco mucho la invitación para estar en este lugar espléndido aquí, por un lado con Sócrates y por otro lado con la lechuza de Minerva, que es la lechuza de Palas Atenea, o Minerva, la lechuza de la sabiduría. Agradezco mucho la invitación que me ha hecho el doctor Adolfo Martínez Palomo, científico, humanista y escritor. Y finalmente agradezco mucho la presencia de todos ustedes y saludo a algunos de amigos míos aquí presentes. El doctor Martínez Palomo tuvo la gentileza de darme libertad para hacer el comentario. Me dijo que yo podría hablar de la música en general o en particular. Y bueno, yo decidí hablar de la música y el cerebro, o el cerebro y la música, en primer lugar porque soy neurólogo, y en segundo lugar porque ha habido una serie de adelantos en la ciencia neurológica en la que se ha entendido cada vez un poco mejor algunos de los mecanismos cerebrales que hacen posible que algunos de nosotros podamos crear música. Pero había yo tenido interés evolutivo, es decir, cómo es que este animal llamado Homo sapiens llegó a crear esto, y bueno, y sobre esta relación es lo que quiero hablar. No sabemos si la música, o quizá solo el ritmo sin melodía, fueron evolutivamente anteriores al lenguaje. Es decir, ¿fue la música anterior al lenguaje? Es muy posible que así haya sido. Se ha definido al ser humano en un afán de definir su carácter excepcional de diferentes maneras, como el mono parlante, el bípedo implume, la definición de Aristóteles, el animal que ríe, el animal que fabrica y utiliza instrumentos, el animal que quiere ser Dios, Jean-Paul Sartre, o la definición de Thomas Carlyle, el hombre es el animal omnívoro que usa calzones. Pero no se ha definido al hombre como el Homo musicalis, el animal que hace música. Ustedes podrán arguir que los loros que están allá afuera pueden silbar, y también los pájaros pueden silbar y hacer música, alguna música realmente interesante. Se sabe algo de cómo los pájaros hacen música, pero no realmente la música que hacemos los seres humanos.